Estoy segura que a ti que me estás mirando, papá, mamá, en ciertos momentos te has preguntado si tu hijo o tu hija podría o está siendo víctima de acoso escolar o bullying. Son muchas preguntas las que los padres nos hacemos. Les voy a hacer una pequeña anécdota porque elegí este tema y es que una de mis tres hijas, ustedes saben que tengo tres hijas adultas, mayores, profesionales. Una de ellas me contó hace poco que fue víctima de bullying en el colegio, pero nunca me lo contó. Y me contó esta anécdota a propósito de algo que pasó en una pequeña pelea con una de sus hermanas. Cuando mi hija me contó que había sido víctima de bullying, yo lloré muchísimo, me sentí culpable. No se imaginan lo mal que yo me sentí porque a pesar de que yo era una mamá que siempre estaba presente en su colegio, las llevaba en las mañanas, me quedaba compartiendo con los demás padres, estaba siempre activa en las diferentes actividades del colegio porque tenía tres hijas, más uno que estaba criando, eran cuatro en el colegio. Y por eso compartía mucho. Y me sentí tan mal de que nunca me di cuenta que Jessica estaba siendo víctima de bullying en el colegio. Y ahora es que me lo dice 15 años después. Lloré, me sentí culpable. No se pueden imaginar todo lo que yo sentí. Y a propósito de eso, yo dije, no, yo tengo que tratar ese tema, pero tengo que buscar un psiquiatra que tenga una especialidad en niños y adolescentes. Y qué bueno que pude traer a este espacio a un psiquiatra que admiro muchísimo. Él ha sido parte de nuestras vidas porque en cierta ocasión tuve que asistir a consulta con él, con una de mis hijas hace muchos años. Y qué bueno que lo tenemos aquí. Vamos a recibir al doctor Wilson Ureña, médico psiquiatra con una especialidad en psiquiatría de niños y adolescentes, en adultos también, pero en esta ocasión vamos a hablar de los niños y los adolescentes. Wilson, gracias por estar aquí con nosotros. No, para mí es un gran placer estar aquí. Gracias a ti por invitarme a tu espacio. Ya hemos estado en otros espacios juntos y de verdad que hay una sinergia muy importante entre nosotros. Wilson, este tema del acoso escolar, el bullying, es muy importante porque hemos visto en diferentes noticieros de diferentes países niños que siendo víctima de bullying, acoso escolar, se han quitado la vida y eso es terrible, eso es triste. Entonces, vamos a empezar describiendo en términos médicos, pero de fácil aplatanado para el público televidente, qué es el bullying o acoso escolar. Bien, el bullying se engloba dentro de lo que es el maltrato infantil. Porque el bullying incluye lo que es tanto maltrato físico, maltrato verbal como maltrato emocional. En el maltrato físico tenemos, o sea, desde galletas, trompones en buen dominicano, golpizas y demás. En el bullying emocional incluyen lo que son insultos, una serie de cosas también en esta nueva era. Es importante mencionar lo que es el ciberbullying, que también, o sea, con la tecnología, los niños y los adolescentes, generalmente los adolescentes que son un poco más crueles, también acuden a lo que son las redes sociales para hacer ciberbullying en grupo, la cual es muchísimo más agresivo porque con el ciberbullying tú puedes hacer emoji, puede hacer un sinnúmero de cosas y la persona que está padeciendo el bullying probablemente esté siendo víctima de gente anónimo, porque también se puede hacer anónimo por la vía tecnológica. Entonces, o sea, es muchísimo más maltrato porque tú no sabes quién es que te está insultando. Terrible. Y no, y la manera rápida con que se comparte ese ciberbullying. Sí, se comparte. Llega a todas partes, llega a todo el colegio, suponiendo que el niño esté en un colegio o en una escuela, va a llegar a todos los cursos y a los demás niños sin importar la edad. Sí, es algo que se expande rápidamente. Como te dije, los adolescentes más son crueles y a la hora, o sea, de que se instaura un cuadro de bullying, eso se va a regar, o sea, en todo, como un buen dominicano, en todo el curso y todos los buleadores se hacen eco de todo esto. Buleadores. Es importante, sí, saber, o sea, qué es un buleador. El buleador es aquella persona quien acosa al buleado. Entonces, la personalidad del buleador
casi siempre va muy encaminado a lo que es un trastorno de la personalidad disocial. ¿Y qué es un trastorno disocial? Bueno, un trastorno de la personalidad disocial es la antesala de un antisocial. Uy, Pero lo único que la desde diferencia, pequeñito. sí, desde los 7 años, que es desde que cuando se forma la personalidad, hasta ya la mayoría de edad, que es cuando el DSM-5, entonces hablamos de antisocial, lo que anteriormente le llamaban psicópatas y demás, pero generalmente esos niños buleadores tienen una conducta desafiante. Y si nos vamos a lo que es la psicodinámica de ese niño también es víctima de maltrato y En ese su es casa. en su casa o en el ambiente donde se desenvuelva. Y este es el mecanismo de defensa que él lo expresa a través, o sea, de sus compañeros para poder, o sea, mostrarse como una figura de poder, de autoridad, incluso, o sea, puede manipular al entorno, a los profesores, a los cuidadores, y es como la figura de miedo, de temor en esa área. A eso iba. Vámonos al fondo, porque son ambos son víctimas. Sí. El buleador y el que es acosado. Así es. El que es víctima de bullying. Pero todo esto tiene un fondo, tanto de parte del buleador, que viene de una familia que puede ser quien esté provocando ese comportamiento en ese niño, pero también del otro niño que es acosado, que según el trato en su casa y la crianza que le están dando, va a permitir que esa persona que ese niño le acose, no va a decir nada muchas veces porque el problema está en que esos niños normalmente se quedan callados. Mira a mi hija cómo se quedó callado y no me lo dijo a mí. Es importante recordar, o sea, como dije al principio, que eso está dentro de la cápita de lo que es maltrato. Y todo lo que es maltrato, generalmente, o sea, el niño recibe amenazas de que si lo comenta le va a pasar tal cosa, o que el buleador le va a hacer tal cosa y demás. Entonces el niño entra en temor y por eso generalmente, o sea, le es difícil, o sea, comentárselo a los padres, a sus cuidadores y también a los profesores, o sea, porque tampoco quiere ser como la víctima del aula, vamos a poner en este caso en el bullying escolar. Entonces es importantísimo, o sea, saber, o sea, que cuando un niño no quiere ir a la escuela, es importante que los padres vayan al recinto escolar y pregunten qué está pasando. Y otras señales, como cuando el niño llega con los útiles rotos, con la ropa rota, Exacto. con alguna marca de algún golpe en el cuerpo, cuando el niño cambia sus hábitos alimenticios, Cuando no cambia está de durmiendo comportamiento, cuando cambia de conducta. Es importantísimo, o sea, que los padres tomen en cuenta, o sea, todo lo que el niño hace, qué lleva a la casa, cómo llega, por qué no quiere ir a la escuela, que son una de las cosas más frecuentes, el ausentismo escolar, porque el niño, o sea, no quiere ir al lugar donde me está maltratando y es obvio que si me están maltratando en este lugar, yo no quiera ir a ese lugar. ¿Cómo yo como padre, madre, puedo criar un hijo fuerte, de carácter, que cuando sea víctima de bullying pueda decir no, a mí no, o simplemente ir donde la maestra o donde mí, que soy su madre, a contarme lo que le está pasando? Bien, el carácter se adquiere. Y la personalidad, o sea, uno viene con esa personalidad y la va formando y termina de formar o comienza a formarse ya a los 7 años. ¿Qué pasa con eso? O sea, los padres, o sea, debemos ser bien claros con los hijos a la hora de, diríamos, de orientar a nuestros hijos. De una manera muy sutil, porque si vemos, o sea, en la parte de lo que es la adolescencia significa que todo te duele, adole, que todo me duele. Hay que tener mucho cuidado a la hora de corregir y a la hora también de dar instrucciones, o sea, de qué es lo que está pasando, porque probablemente el que sea víctima de bullying no quiera que ese tema se toque, porque tampoco quiere que en el colegio sepan, o sea, que él es como la víctima de todos. Entonces, un tema que los padres deben manejar, o sea, con mucha delicadeza, porque los adolescentes, o sea, como dice la palabra, le duele que toquen ese tema porque lo ven como una figura débil. Entonces, ahí viene lo que es el suicidio, viene la depresión, viene el encerramiento, y vienen muchísimos síntomas. Hemos visto que en República Dominicana varios casos de niños en diferentes provincias que se han suicidado, Así niños es. menores de 12 años. Así es, o sea, para todos aquellos, o sea, que entienden que la depresión no le da a los niños, la depresión sí le da a los niños, o sea, es una enfermedad, hay que buscar ayuda y la depresión en los niños se comporta de una manera distinta a lo que es en el adulto. Y puede ser una depresión porque está siendo víctima de bullying, o puede ser una depresión por algo, por alguna sustancia que le falte en el cerebro, Wilson. Bueno, si entra ya en un cuadro depresivo,
podríamos decir que sería una depresión exógena por algo que le está pasando y que a causa de eso bajen los niveles de serotonina y el niño entre en un cuadro de estado de ánimo. Y puede ser endógena, como hay dos tipos de depresión, la exógena y la endógena, que tú, o sea, que tu propio neurotransmisores, como tú decías, o sea, no estén adecuados, no estén a los niveles esperados y que tú estés lábil emocionalmente. Y me refiero a lábil emocionalmente porque cuando el paciente, o sea, tiene mucha facilidad como para, o es muy vulnerable para el llanto, la tristeza, como para temas muy específicos. O sea, debemos de tomar esto en cuenta porque no todos los adolescentes son iguales y no todos los niños y adolescentes manejan las emociones iguales. ¿Y cómo entonces podemos determinar si ese niño simplemente está teniendo un berrinche, está teniendo una malcriadeza, como decimos, y no pecar nosotros de ignorantes y no buscar ayuda y que se siga agravando la situación del niño que tiene ya una depresión? Bien, los berrinches no pueden durar más de 5 o 2 minutos. Algunos textos dicen 5, otros dicen 2. El berrinche, o sea, pasa rápido. Por lo cual, o sea, diferenciar un berrinche de un estado de ánimo es fácil. Porque uno de los primeros síntomas en un estado de ánimo es que el niño se aísla. Y muchas veces, o sea, vemos niños, o sea, que están todo el día en una habitación y los padres normalizan esta Eso. conducta. Es más, se sienten cómodos porque el niño está todo el tiempo en la habitación, no molesta, no tiene que llamarle la atención y siente que el niño está seguro dentro de la habitación. Así es, y también, o sea, con la tecnología y los juegos electrónicos y demás, es parte también que yo digo, o sea, de una forma jocosa. No, lo que pasa es que está con su tratamiento, que con la tablet, el celular y demás, que está jugando X juego y los papás bien gracias en otra habitación. Entonces hay que prestar mucha atención a sus hijos. A los hijos hay que escucharlos. Porque los hijos son un reflejo de nosotros. Pero ¿y si ellos no quieren hablar, Wilson, qué hacemos? Si no, La mía no habló. si no quieren hablarla, habla la conducta. La conducta, tú te vas a dar cuenta, o sea, cuando tu hijo está pasando por algo que tú como madre, como de intuición materna, te das cuenta de que algo no está bien. Por ejemplo, yo tengo un niño de 6 años y cuando, por ejemplo, yo lo veo que está mirando algunos muñequitos que no son tan favorables para su edad, o sea, si yo llego y le digo, ¿qué tú estás mirando? No, nada, o sea, ya yo me di cuenta que Que estaba... él está mirando algo que no debe mirar. Exactamente. Entonces, o sea, creo que los papás, o sea, no se engañan porque hay esa intuición paterna o materna, o sea, que nos hace ver cuando un hijo no está bien. Ahora bien, que el velo de amor que tienen los padres quiera cubrir esta parte de que no queremos ver lo que sabemos es otra cosa. Porque Como hay muchos padres, o sea, que sabiendo, o sea, que su hijo está pasando por un estado de ánimo, lo normaliza y ve las cosas como normal y los niños no se deprimen. Tú no Los puedes niños hacer... sí se deprimen, papá, mamá, los niños se deprimen. Sí. ¿A partir de qué edad? A partir de los 7 años y hasta antes, porque por ejemplo hay niños que pueden padecer de lo que es enuresis, que es lo que se hace en pipí, o sea que puede ser normal hasta cierta edad. Algunos dejan los pañales a una edad, otros a otra, otros por herencia, o sea, dejan los pañales más tarde. Y por ejemplo, ya un niño de 6 años que se haga pipí en la cama, sus compañeros, o sea, en ocasiones, o sea, pueden ser víctimas de bullying por sus compañeros, Si se enteran. porque si se enteran, o sea, el niño, o sea, es vulnerable a todo eso, al igual que la encopresis, algunos textos dicen ecopresis, no sé cuál será la correcta de las dos, que son los niños también que se hacen caca sin querer, involuntariamente. Generalmente esto sucede en niños que son víctimas de maltrato y volvemos al maltrato. O sea, es un asunto, o sea, como un círculo que se va dando en todo esto, al igual que en el adulto. Si te das cuenta, en el adulto, o sea, cuando la persona es víctima de maltrato, también sufre lo mismo, sufre amenazas, sufre violencia, cae en depresión, hace muchísimas ansioso. se pone ansioso, muchísimos síntomas que obviamente la persona que lo está acosando tiene esa persona bajo su poder, bajo su dominio. Entonces, si la persona no tiene mecanismos de defensa y aunque los tenga, una persona que le estén hostigando Todo el y tiempo. que le estén hablando de algo o que, por ejemplo, que es muy frecuente, le digan, si tú hablas voy a matar a tu mamá y a tu papá y a toda tu familia, que es muy frecuente esa frase. Ay, Dios mío. Imagínate si el niño va a hablar. No, jamás.
Jamás. Exacto. Entonces, estamos ahí en un círculo de violencia que hay que tomarlo bien en cuenta y no es como los padres creen. Eso eres tú. Estate tranquilo, que tú bromas mucho. Y los padres que dicen, dale una trompa. Bueno, no podemos, o sea, pagar violencia con violencia. No se resuelve en ningún caso. Yo creo que lo adecuado es, lo primero es, o sea, estar alerta de qué está pasando con tu hijo. Y lo segundo, cuando ya te des cuenta de que algo está pasando, sea que él hable o que no hable, tú puedes ir a su lugar de estudio, investigar y preguntar cómo lo han visto en esos últimos días, qué ha pasado, él está asistiendo a clase, porque también hay niños que le hacen creer a los papás que salen para el colegio, ya aquellos que pueden Y ir. faltan. Sí, ya aquellos que pueden ir, o sea, de una manera, ¿cómo diríamos? O sea, libre, o sea, Sí. que ya están aptos para andar Sí. en la calle o que Ya pueden. un adolescente. Un adolescente. En el hogar, los padres del buleador, ¿qué pueden hacer para que su hijo no tenga esta conducta? ¿Tiene que ir a terapia Sí. o lo pueden hacer Es sin una terapia? pregunta interesantísima, porque los padres del buleador se niegan generalmente Aceptar que a su hijo es un aceptar que buleador. su hijo es un buleador. De hecho, cuando de los recintos escolares lo llaman, lo que dice el papá es que su hijo no es así o que su hija no es así. Que lo están calumniando. Exactamente, obviamente. Yo creo que tal vez sería una conducta normal de un papá que te esté defendiendo a sus hijos, pero no debemos dejar de pasar y de tomar en cuenta, o sea, de que si algo está mal y lo que está mal donde quiera. Un niño que no es llevado a terapia y que es constantemente un buleador, ¿cómo sería de adulto, Wilson? De adulto, un niño que no va a terapia, le hablábamos al principio, que es un niño que está, yo diría, como un pichón de antisocial, que va en incremento, que cada día si esa conducta se va incrementando, él va a seguir haciendo cosas, o sea, que no son adecuadas, que te va a tener obviamente una conducta inapropiada. Entonces, el niño que es acosado, que es víctima de bullying, si no recibe ayuda, si los padres no se dan cuenta o si se dan cuenta y no buscan ayuda, ¿qué sería de adulto ese niño? Ambos. Si es el bulliado, o generalmente pasa por un trastorno del ánimo, un trastorno depresivo, eso, o si no incurre en lo que se llama un trastorno límite de la personalidad, o un TLP, como dicen por ahí, y comienzan a cortarse, que en este momento es muy común cortarse en el antebrazo los adolescentes. Y en adultos también, sí. Wilson, conozco unos cuantos. También sí, es algo que ahora mismo, por ejemplo, en la consulta de donde laboro y demás, nos llegan muchísimos adolescentes, o sea, que se cortan, sobre todo femenina. Entonces, hay que buscar tratamiento para ambos, o sea, tanto para el buleador como para el que es buleado, porque los dos están pasando por procesos distintos. Uno por problemas de conducta y otros, o sea, por un problema de trastorno del ánimo, por el que lo que está siendo sometido. Pero hay un tercer componente, Wilson, ¿Cuál que será? son los cómplices, los compañeritos de la escuela o del colegio que están viendo lo que está pasando y muchos o acompañan al buleador o simplemente se quedan como si nada. Son cómplices. Eso es así. En los grupos escolares existen dos grupos, como tú dices. O sea, los que son aliados al buleador y los que son aliados a la víctima. Entonces, los que son aliados al buleador, aunque no sean el protagonista, vamos a llamarlo del grupo, de la banda, aunque no sea el protagonista, pero ayudan a que eso suceda, también son parte de los buleadores. Entonces, es igual, o sea, es un asunto, un tema a tratar, pero es un tema que educación tiene que poner mucha atención con todo eso. Qué bueno que lo mencionas. Educación, o sea, en este tema de bullying se ha perdido. O sea, se ha perdido en todo el sentido porque no hay campañas para esto. De hecho, no quiere que se hablen de bullying porque supuestamente no solo educación, porque eso no existe, que eso es una cosa de ahora. El bullying ha existido siempre. Lo que pasa es que ahora sí hay un término para él, pero el maltrato ha existido siempre. ¿Y están preparados nuestros maestros? No te voy a decir en la escuela pública porque sabemos las deficiencias que tenemos en la escuela pública, pero sí en los colegios. ¿Están preparados los profesores para detectar el acoso o el bullying escolar? Mira, lamentablemente no. Y qué pena decir que no, porque también, o sea, la Secretaría de Educación, el Ministerio, perdón, de Educación, tiene también lo que son psicólogos escolares. Entonces, el enfoque que compraron o
para lo que fueron llamados, para lo que fueron destinados en el ministerio, yo creo y me atrevo a decir que no cumplen con la función de psicólogos escolares, porque generalmente, o sea, cuando por ejemplo a mí me llega un niño o un adolescente con algún padecimiento, hace muchísimo tiempo que se sabía y hace muchísimo tiempo, o sea, que ya la psicóloga escolar estaba al tanto de todo esto y papá y mamá ausente de todo eso. Ausente. Por lo cual, o sea, yo creo que el enfoque que se ha dado en cuanto a lo que son los psicólogos escolares no se está cumpliendo con esto. Wilson, nos vamos a una breve pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir tratando a profundidad este tema a propósito de que muchos padres que nos están mirando, después que te escucharon, están un poquito ansiosos pensando que tal vez su hijo o su hija podría estar siendo víctima de bullying escolar y otros que estarán pensando que tienen un buleador en su En hogar. la casa. Después Así de la es. pausa.